Pues estoy leyendo la escritura. En este mes estamos en el ayuno y la oración y estamos entrando a lo que es la lectura de Mateo, capítulo por capítulo. Y mientras estaba leyendo Mateo, estamos a día 10, y hay una palabra que me llamó la atención aquí en el capítulo 10, versículo 1. Dice que Jesús llamó a sus discípulos, llamó a sus 12, los llamó, Él los llamó. Es como una disciplina que tenemos que aprender. Tal vez cada uno de ustedes, pastores, va a tener que llamar a sus líderes también. En tu propia iglesia tienes que identificar quiénes son esos que Dios tiene como liderazgo, quiénes son los fieles, quiénes son los leales, quiénes son los que honran, quiénes son los puntuales, quiénes son los que no necesitan que se les diga hacer las cosas, sino las hace. ¿Quiénes son los que se les dice hace estas cosas y hacen eso y aún más? Tienes que identificar a esos y acercarlos contigo. Son llamados. Aquí Jesús llamó a sus discípulos, a sus 12, y en el proceso de la identificación no va a ser fácil, porque Jesús corrió riesgos en la elección que Él tuvo. Esos 12 discípulos que Él escogió, pues había de todo. Cada quien trae su historia. Pedro traía su historia. Era un hombre de pesca, pescaba, confesó sus pecados en la barca cuando vio el milagro. Era un hombre que se abrió y dijo: ¿sabes qué, Jesús? Apártate de mí, soy un hombre pecador. O sea, él identificó un hombre que por lo menos se abría y decía: este es mi corazón, no quiero esconder nada. Y Jesús decía: bueno, tiene algo con lo que podemos trabajar. Alguien transparente, alguien que dice: necesito ayuda. ¿Sí? Y luego ve a 2 jóvenes, ahí ve a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, que están sirviendo, y a esos también los llamó. Pero esos jóvenes también vio virtud, porque estaban bajo la autoridad de su padre, y se veía que colaboraban con su padre, no eran rebeldes. Se les conocía como hijos del trueno, pero aún así tenían una chispa de esperanza. Y Jesús, viendo de que están conectados con el papá, eran hijos de Zebedeo, así dice la escritura, y estaban remendando las redes de la barca de su padre. Y eso me habla como un ingrediente que Jesús también descubre en el corazón de sus discípulos: gente que sigue, gente que está bajo autoridad. Sí son famosos por ser atrabancados, y sí son famosos por esto y por lo que tú quieras, pero aún así había áreas que Jesús decía: yo puedo comenzar con esto es algo bueno. Y esa es la parte principal entre nosotros como pastores y líderes, de que si Jesús nos escogió a nosotros para el ministerio, pues no todo era bonito. No me escogió por cara bonita, ni porque muy preparado, nada. Me escogió porque tal vez Él dijo: aquí hay ciertas cosas con las que puedo trabajar, lo demás lo voy a tener que desechar. Hay muchas cosas que todavía están por desecharse de mí, pero también de ti. Y así nosotros tenemos que ir viendo a los que están alrededor de nosotros, que estamos tratando. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es necesario empezar a pensar: ¿cómo voy a tener una visión generacional? ¿Cómo voy a empezar a transmitir la estafeta? ¿Cómo voy a extender el reino? Yo solo no voy a poder. Es demasiada. Jesús dice en el capítulo 9, dice aquí en el versículo 35: recorría las ciudades y estaba sanando enfermos, estaba predicando el evangelio, pero Él lo estaba haciendo casi todo solo. Casi todo solo lo estaba haciendo. Y muchos de ustedes lo están haciendo solo. Tú dirás: es que no tengo gente, es que están muy pocos, es que no les puedo confiar, no quiero correr el riesgo. Casi todo lo estaba haciendo solo. Y Jesús llega a un punto en el versículo 3, 37 y 38, donde dice que la mies es mucha. Él estaba agotándose, él estaba en un desgaste. Y créeme que ser pastor, ser líder, es un desgaste, no es algo fácil. Te desgastas más que todo porque estás luchando contra una atmósfera espiritual. Y lo primero que quiere el diablo es tumbar al líder. No quiere tumbar al barrendero ahí, al que no hace nada, o al que está chiquito. No quiere, a ese no, le está tirando al grandito, al que está al frente, al que está levantando el ejército, el que está levantando la voz. Le está tirando a ese, y es un desgaste, porque estamos luchando contra una atmósfera espiritual, contra principados y potestades. Es una realidad.
Entonces, si tú vas a hacer que la iglesia solamente dependa de ti, ya andamos fritos. Necesitamos empezar a establecer una plataforma, una base de gente calificada, tal vez con muchas deficiencias, pero por lo menos con algunos ingredientes buenos con los cuales podemos empezar a trabajar. Hay gente que es buena para ciertas cosas y a eso adelante. Aquí dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está diciendo, casi oigo que está diciendo: auxilio, yo solo no puedo. No es que no pueda Jesús, claro que lo podía, pero está dándonos una señal que está diciendo: la mies es mucha. Y yo quiero que tengan esa mirada, que hay mucho que hacer. Tenemos, ahorita lo decía Adriana, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué tanto estás conforme con tu grupito, con tu iglesita, con nomás tus reuniones dominicales? Y ya la hice, yo ya cumplí lo que sigue. Y los demás días son sin hacer nada, no estamos involucrados. Porque estamos como una mentalidad religiosa. Y tenemos que romper esa estructura, tenemos que romper esa mentalidad y ir más allá, entrar a que la iglesia está aquí adentro y allá afuera. De allá afuera viene el producto, la materia prima para poder traerla adentro de la iglesia, y aquí es donde se disipula y aquí es donde se vuelve a lanzar afuera. Que no se quede adentro, sino que siga reproduciéndose. Y Jesús empieza aquí, y esta es la palabra, en el capítulo 11, versículo 1, voy a regresar al 10 ahorita, pero quiero que veas esta palabra. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, esta es la palabra, instrucciones, a sus 12 discípulos, les dio instrucciones. Entonces hay que entender algo, en el capítulo 10 Jesús está dando instrucciones. Después de que Él colaboró, Él hizo todo lo que estaba haciendo ahí, llamó a sus 12 escogidos diferentes, hasta un Judas lo escogió ahí. Él sabía quién era, él sabía lo que traía adentro. Jesús no fue tomado por sorpresa. Él sabía quién estaba ahí sentado en medio de sus personas. A veces Dios te va a permitir saber quién es el que está ahí sentado. Su corazón, sus actitudes, sus maneras, lo detectas. Dice que la muerte huele a kilómetros, ¿verdad? Y la actitud, el espíritu de rebelión, el espíritu de resistencia, se huele, lo detectas. Y sin embargo puede participar. Tú dices: no puede ser. Sí, puede participar, dale chance. A lo mejor se arrepiente en el camino, ¿verdad? Y aquí dice que les dio, versículo 1 del capítulo 10, la primera cosa que les dio Jesús, les dio dentro de sus instrucciones. Lo primero que les empieza a dar a ellos es una autoridad, les empieza a delegar una autoridad. Hace unos tiempo yo ponía el ejemplo de que cuando un día estaba por haber una cena de alcance, un desayuno de alcance, el orador invitado no llegó, y entonces el pastor mío que estaba ahí me llamó y me dijo ahí en el desayuno, me dijo: oye, fíjate que no viene el orador invitado, te toca a ti. Y yo me quedé: ¿cómo que tú? Yo no tengo nada preparado, pues te toca a ti. Y me dijo esta frase, me dijo: cuando yo suelto la pluma, alguien la tiene que agarrar. Y una pluma así, la tienes que agarrar. Y dice: ¿la vas a agarrar, sí o no? Le digo: no, sí la agarro. Está bueno, sí me aviento, nomás oren por mí. Y ya me aventé y Dios hizo ahí su obra. Estuvo tremendo eso. Pero al tiempo llegó una persona y me dijo: ay, pastor, ese ejemplo que usted dio igualmente me pasó. Fíjese que me vinieron a pedir que fuera a predicar a tal lugar, y así, mira, agarré la pluma y me fui. Dije: así. ¿Y ahorita me estás avisando? Ahorita ya fuiste, ya hiciste y ya regresé, ya me estás avisando. Y se quedó así. Le dije: no hiciste todo lo que yo hice, porque yo me puse bajo mi autoridad, y mi autoridad me dijo: oye, vamos a hacerlo así, y yo me muevo en esa dirección. Pero si tú te mueves solo, vas por tu cuenta. No te estoy controlando. Nomás quiero que entiendas los beneficios de rendir cuentas antes de hacer las cosas. ¿Sí? Es muy bueno darnos cuentas unos a otros antes de hacer las cosas. Es bueno hacerlo. Es muy saludable, te protege. Y Dios, para poder confiar esta autoridad y este poder a la gente, les está confiando autoridad y poder. Les está dando una autoridad. Aquí dice la Escritura: les dio
autoridad, les está dando el privilegio. ¿Por qué? Porque estaban perteneciendo a lo que eran sus 12, y él estaba vigilando y él estaba atento a esos 12, y a esos 12 les confió lo que él tenía. Les confió lo que él tenía, les confió revelación, les confió unción, les confió autoridad, poder y autoridad. Lo que tenía Jesús. Este principio lo tenemos que mantener, no lo podemos perder, porque esto es parte valiosa dentro de lo que es un ejército. Un ejército sin orden, sin autoridad, de veras corremos el riesgo de perder una batalla. Necesitamos alinearnos. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar con Josué, le dijeron: mira, vamos a ir contigo siempre y cuando Dios esté contigo. O sea, que tú estés bajo autoridad, nosotros estamos bajo tu autoridad. En el momento en que tú te zafas de la autoridad, nosotros no queremos nada contigo, no tenemos nada que ver contigo, porque te has salido de la autoridad de Dios. Necesitamos alinearnos con Dios. Entonces, haz todo lo que quieras, vamos a estar contigo siempre y cuando Dios esté contigo. Es una señal. Y dentro de esto es lo mismo para nosotros. Hay una línea de autoridad, lo hemos dicho muchas veces y es importante volverlo a recordar. Yo podría decir, los 7 niveles de autoridad. Se los voy a decir rápidamente porque es todo un tema. Pero uno de los niveles, el más importante, es que yo esté bajo la autoridad de Dios. Que Dios sea todo para mí y mi comunión con Él. Que yo tenga una unidad con Él, lo que leíamos hoy en la mañana con Juan 17, que así como tú y yo somos uno, esa relación, yo necesito esa relación de ser uno con Dios. Y eso es a través de mi comunión con Él, de mi oración con Él, de caminar con Él, de buscarlo a Él. A veces no tenemos ganas, yo lo entiendo, porque tenemos carne, tenemos una agenda de actividades, muchas responsabilidades. A veces nos dormimos tarde, a veces somos desordenados en nuestros horarios, nos dormimos demasiado tarde cuando ya podríamos apagar la tele y acostarnos. A veces nos entretenemos en muchas cosas, y para cuando deberíamos de estar ya descansando, seguimos dándole vuelo a la hilacha, y para cuando ya buscaríamos a Dios, ya no tenemos ni ganas ni fuerzas para buscarlo, ya nos agotó el enemigo, ya te cansaste. Y entonces es que quiero decirte que cada nivel hay que lucharlo. Tienes que luchar por tener tu unidad con Dios. No es gratis, esa unidad no es gratis. Va a demandar que le digas a la carne: levántate, muévete. Va a ser decirle a la carne: hoy toca ayuno, 21 días de ayuno. Y eso es una lucha. La carne dice: cállate, el filetote que está aquí, pues lo siento mucho, hoy toca ayuno. Y estás controlándote y estás sometiéndote por tratar de tener una conexión con Dios. Y esa comunión con Dios te va a dar vida. Es así como un oleoducto que empieza el óleo a venir, y no se te paran las gasolinerías como se están parando hoy en día, ¿verdad? O sea, hay suficiente combustible porque estás conectado, ¿verdad? Y luego la segunda unidad es la unidad contigo mismo. La unidad de tu espíritu con tu alma y con tu cuerpo. Esa unidad tiene que estar ahí y hay que pelearla. Eso se llama integridad. Cuando los 3 están alineados. Cuando como dicen los árabes, mi corazón dice lo que pienso. O sea, están hablando de que los 3 están alineados. Bueno, es muy bonita esa tradición, ese proverbio árabe. Nosotros tenemos que entender que mi espíritu tiene que estar en orden. Si mi espíritu no está, me está mandando señales de alarma, y mi alma está en un desequilibrio, y mi cuerpo está jalando en una dirección, y estoy totalmente desbaratado, no estoy viviendo en integridad. Si yo digo: te amo, hermano, pero no te amo realmente, te lo dije con mi boca, pero con mi corazón me caes gordo, no eres íntegro, no estás integrado. ¿Sí? Cuando estás predicando muy bonito, pero andas chueco, viendo cosas que no debes, o haciendo cosas que no debes, o tocando cosas que no debes, y todo eso, no hay integridad, porque tu espíritu te está mandando una señal y lo estás sofocando, no quieres oírlo. Y hay que alinearlo. Y esa es una lucha hasta que tú te mueras. Va a ser una lucha de aquí hasta que te mueras.
la lucha de la integridad, por la integridad. Es una lucha que es ahí donde el diablo ataca. El diablo ataca tu comunión con Dios. Te dice no ores, Dios no te contesta, o no es tiempo, descansa, ronca, disfruta, viaja, haz esto, al otro, distráete, no te enfoques con Dios. Él va a atacar esa comunión con Dios. Esa es tu primera comunión. La segunda va a atacar tu integridad. Va a decirte, bueno, nadie sabe, hombre, no te preocupes. Bueno, este pensamiento es muy mío y no se lo voy a decir, lo que decía Juan, la ventana famosa de que tú sabes y yo sé cosas mías. Y luego yo sé cosas mías que tú no sabes. Y luego tú sabes cosas mías que yo no me doy cuenta, puntos ciegos. Y el último es, Dios sabe todo. Y nadie sabe nada, ni yo. ¿Sí entiendes eso? Entonces mi integridad es lo que yo sé de mí. Mientras yo estoy consciente, tengo que pelear que se alinee mi espíritu con mi alma. Mis pensamientos tienen que estar derechitos con lo que el espíritu me está marcando. Y mi cuerpo tiene que alinearse a obedecer lo que el espíritu me está diciendo que haga. Y a veces es una lucha interna, es una prueba. Ahí en el desierto Jesús esos 40 días era una lucha por su integridad. Era una lucha por su comunión con el Padre. Era una lucha para romper toda esa unicidad. Estaba peleando contra eso. Y Jesús nos muestra que sí se puede vivir en unidad con Dios. Y sí se puede vivir en integridad. Y el fruto de eso viene la unción, viene la autoridad, viene el poder del Espíritu sobre tu vida. Tercera unidad es mi unidad con mi pareja, con mi esposa. Para mí, mi ayuda idónea es Adriana, le decía hace rato a Juan. Pues sí, tenemos que aprender a dar cuentas, pero si yo no doy cuentas a la primera que tengo en la casa, a la primera dama que está en mi casa, pues olvídate, ¿no? Ahí le voy a dar cuentas a los demás y a la esposa es la última que se entera. Es que me da pena, pues esa es la ayuda idónea. No dice que el pastor es tu ayuda idóneo. Dice que tu mujer es tu ayuda idónea. Para los solteros, bueno, tienes directamente la comunión con el pastor. Ahí directamente los pastores con los pastores se pueden comunicar, los solteros, claro que sí. Pero estoy hablando del matrimonio. Mi unidad con mi esposa también es una lucha. Es una pelea, el diablo quiere romper la unidad. ¿Por qué? Porque yo reflejo a Cristo y ella a la iglesia. Y la iglesia tiene que ver el modelo Cristo y la iglesia. Los niños en la casa tienen que ver Cristo y la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Cómo trata el esposo a la esposa? ¿Cómo le habla? Enfrente de los niños. Son tus primeros discípulos. Olvídate de la iglesia, tu primera iglesia es tu casa. Entonces, para mí, mi ayuda idónea es la unidad que yo tengo que pelear por ella para proteger lo que es un recurso indispensable dentro del ministerio, si estamos casados. 1 Timoteo 3 dice que tú deseas obispado, buena cosa deseas. Qué bueno, te felicito, vas muy bien. Es lo que Dios quiere, lo acaba de decir aquí la Escritura. Jesús mismo lo dijo: ruego a mi Padre, que eres el Señor de la mies, envía obreros a tu mies, envía gente calificada. Pero dentro de la calificación es que el hombre debe de ser marido de una sola mujer y debe de saber gobernar su casa. Empieza a hablarte ahí los requisitos de un líder para poderlo hacer, y entre ellos está mencionando esa parte de que sepa gobernar su casa y que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Efesios capítulo 5, donde dice que Cristo, representados nosotros como Cristo, y la iglesia está representado por la mujer. Y entonces este misterio del hombre y la mujer, estamos mandando un mensaje al mundo, a la casa, a la iglesia, y tienen que vernos juntos. En Japón teníamos, allá traían muy fuerte la cultura japonesa, donde el pastor estaba al frente y la esposa estaba en la cocina, allá arrumbada haciendo arroz. Difícil. Y cuando llegamos con esta idea, se rompen estructuras culturales también. Se tienen que romper. Hay mucha cosa cultural en nuestra educación, en nuestra formación. Allá en Gilitla han de tener otra forma de hacer las cosas. Algunos de ustedes, pastores, han de estar diciendo: ay, qué bueno que no vino mi esposa.
O qué bueno que ahorita que borre el cassette, que no oiga lo que está oyendo. Pero tenemos que entender que hay que entender el beneficio de la unidad en el matrimonio. Es importante porque emocionalmente nuestros hijos, para empezar, son los que van a recibir un beneficio. Y luego, por ende, la iglesia va a recibir un beneficio. No nos damos cuenta la estabilidad que transmitimos cuando caminamos juntos como pareja. Pero la iglesia se siente más segura cuando ve un matrimonio que cuando ve un hombre ahí solo y la esposa por allá y él por acá y ministrando solo y la esposa quién sabe quién es y es el superhéroe de la película y nadie sabe quién es la esposa. Es importante entender que hay que pelear por la unidad del matrimonio. Y luego el cuarto es mi unidad con mis hijos. Muchos padres batallan con sus hijos, los hijos se pierden. Sí, dicen hijo de pastor, lo peor. Hemos oído esa frase maldita del diablo, y no la recibimos en el nombre de Jesús. Pero sí es cierto esto, que si es cierto que ataca mi comunión con Dios y ataca mi integridad y ataca mi relación con mi esposa, también va a atacar mi comunión con mis hijos, el enemigo. Va a robarme a mis primeros discípulos, los va a robar, los va a atacar, los va a querer destruir, los va a querer engañar, los va a querer seducir, me va a querer enredar a mí en muchos afanes y muchos asuntos y mucho rollo. ¿Y tus hijos dónde están? ¿Quién sabe? Pero yo tengo, gloria a Dios, una mega iglesia. ¿No? ¿Y tus hijos? Porque ese modelo de familia va a inspirar a la iglesia y va a decir, ese es el modelo que yo quiero. Esa es la familia que yo quiero. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra y serán bendición. Entonces Dios quiere eso, que nuestra familia sea un ejemplo para poder bendecir al resto de la iglesia nuestra. Y inmediatamente nuestros propios discípulos tienen que ver ese modelo sin palabras. Es un modelo sin palabras. Un hijo sujeto, un hijo que habla bien, un hijo que honra, un hijo que obedece, un hijo que camina derecho, un hijo que se ve la mano de que Dios está con ese hijo, que se le ha instruido correctamente en la casa, que se le habla al corazón, un hijo que se le puede disciplinar. La Biblia me dice que mientras aún hay esperanza, hay que corregir al hijo, hay que corregirlo, ¿sí? Y no es golpes, no es maltratos, no son cachetadas, no son insultos, no son sobajadas, es en las pompis. En las pompis, fueron diseñadas para eso. Ahí no hay órganos vitales. Entonces tú le das ahí y no se muere, no se queda loco. Pero se las tienes que dar con amor. Es una disciplina amorosa en privado, tranquilo, no enojado, y hablar y enfrentar cuál es la razón por la cual te tengo que disciplinar. No le digas por qué hiciste eso, no, dile qué hiciste mal, qué hiciste mal. No le digas por qué, a veces ni saben por qué. Mejor dile qué hiciste mal. Ellos van a decir, mentí. Ok, ¿sabes que eso se corrige? Sí. ¿Qué hiciste mal? No, pues le pegué a mi hermanito. Ok, ¿sabes que eso se corrige? Sí, ok. Y ya, y no se trata de 20 golpes ni tortura china. Nomás 2, paz, y ya. Y luego lo abrazas, le sobas las pompis, le das un beso y le dices, mijito, si no te corrijo, Dios me va a corregir a mí. Entonces, te amo tanto que te tengo que corregir. Pero vamos a ser amigos. ¿Qué te parece si tú oras primero? Y ya oran ahí, hacen su oración. Dios, perdóname. Y ahí sí le hacen el show, ¿no? Y ya que terminan de orar, ahora sí yo oro por él y lo bendigo. Y termina la reunión esa. Y cuando termina la reunión de disciplina en privado, salimos. Y están los otros hermanitos afuera así todos. Entonces te ahorraste la otra disciplina de ellos.
porque les causa terror al ver que el otro quedó allá adentro en la cámara de tortura, ¿me entiendes? Entonces, no, mano, yo no me meto ahí. Entonces ya te ahorraste la disciplina de los otros. Y se acabó el cuento. No se vuelve a tocar el tema, ni se vuelve a decir, acuérdate hace 2 semanas lo que hiciste. O sea, no tienes que tocar el tema para nada. Ya está tratado, ya está lavado con la sangre de Cristo, ya pasó. Vamos adelante. Eso es como con los chicos. Con los grandes, ahí te la verás. Vas a tener que cobrar la cuenta por haberte tardado, haberlo hecho temprano. Algunos dicen, híjole, es que estas lecciones las debía haber aprendido antes. Pues sí. ¿Y ahora cómo le hago? Pues ahora orar, ahora sí usa el rodillón para orar y empezar a interceder y gánatelos y ser creativos y sácalos a jugar, camina con ellos, no le bombardees con la Biblia en la cabeza, sino veles enseñando principios bíblicos a través de tu propia vida y él va a notar la gran diferencia. Y a lo mejor andan extraviados y dando tumbos por ahí, tú no los sueltes como el padre del hijo pródigo estaba en la puerta. Él no fue detrás de él, se esperó en la puerta, pero estuvo ahí pendiente. De hecho tenía la ropa guardada, el anillo guardado y hasta estaba engordando un becerro. Con esa fe tenía el papá, este becerro lo tengo guardado porque va a haber fiesta en unos meses, en unos días. Va a volver el canijo, va a volver. Yo sé que sí va a volver. Y engórdemelo para que usted tranquilo. ¿O cuándo va a ser la fiesta? Usted tranquilo, ya tengo un plan, voy a hacer una fiesta. Y el hombre con fe, sabiendo que algún día volvería el cabezón aquel, y regresó. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Sí? Y luego ya está comunión con Dios, comunión conmigo mismo, comunión con mi esposa, comunión con mis hijos. Y luego la comunión con mi pastor. A veces ponemos al pastor por encima de Dios. Y a veces así como una superautoridad que controla hasta con quién te vas a casar, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Tenemos que entender cómo opera este principio. Y el pastor tiene una injerencia. Muchas parejas cuando se van a casar, la pregunta primera que hacemos es, ¿sus papás están de acuerdo? Porque queremos la bendición de sus padres sobre ustedes. Nosotros como pastores tenemos que honrar a los padres. Violamos eso y estamos nosotros mismos haciéndonos un harakiri, porque los padres son una autoridad de ellos y tenemos que honrarlos. A veces no son creyentes, habrá que ver cada caso. Hay casos diferentes. Habrá una mesa redonda para hacer preguntas y ahí aviéntate tus preguntas, ¿no? Pero el padre es una autoridad y nosotros como pastores tenemos que honrar la autoridad. Cuando un papá presenta a un hijo, le damos el lugar al papá, porque el papá realmente es el pastor y el sacerdote. Cuando estamos por ministrar en el matrimonio una bendición final, oramos a que los padres pasen para que ellos bendigan a sus hijos y su pareja. O sea, tenemos que darle un lugar a los padres. Esa es la señal que tenemos que transmitirle a la iglesia, porque estamos reflejando un orden y eso trae estabilidad y trae dirección. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos en ese orden y hay una relación pastoral, oímos el consejo del pastor y exponemos nuestras necesidades. Le decía ahorita a Juan que yo rindo cuentas a mi esposa. Cuando la cosa está muy tremenda, me voy directo con el pastor, allá con Ernesto, y le digo, tenemos esta situación. Pero varones, ustedes tienen que aprender a dar cuentas con sus esposas, y esposas tienen que dar cuentas con sus esposos, y tenemos que escucharnos el uno al otro. Y ahí está el pastor como una función inmediata para orientarnos y aconsejarnos y presentarle a él también, dar cuentas a él. Y en el ministerio no se diga, porque ya ahora sí estamos dentro de una estructura que es iglesia, ya no es mi iglesita que es mi hogar, estoy perteneciendo a una iglesia, entonces ahora sí tengo que identificar la autoridad de la iglesia.
Una de las principales cosas que debemos de hacer cuando vamos a algún país, a alguna ciudad, es identificar quién es el líder o el pastor de la iglesia. No andar ahí entre el rebaño, sino directamente con el líder, el pastor. Es una forma de honrar. Tú detectas cuando alguien sabe ese principio. Pero si la persona anda juntando gente y no rinde cuentas al pastor de la iglesia, aguas, porque ese puede ser un lobo que se metió al rebaño y no quiere ir a la cabeza. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, con mucho cuidado tenemos que tener ojos de pastor para revisar qué tipo de gente está entrando a la iglesia y qué es lo que están haciendo. Como dicen por ahí, jalando agua a su molino. Gente que está tratando de seducir como Absalón los corazones de la gente y decir, si yo fuera el pastor, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Y si analiza su vida no ha hecho nada, pero dice que él hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro. Absalón decía lo mismo. Cuando llegaba la gente, ahí en 1 Samuel, en 2 Samuel, llegaba la gente, antes de que tuvieran la queja ante el rey, él estaba en la puerta y les decía, ¿qué te pasa, hermano? Y los besaba. Te quiero mucho, corazón de padre tengo yo. ¿Cuál es tu queja? No, pues no, hombre, el rey está muy ocupado. Aquí está tu mero mero. Y empieza a seducir el corazón. Y lo único que trae es un espíritu, el mismo espíritu de Satanás, que dividió el reino angelical, sedujo y jaló y cayó. Es el mismo espíritu, espíritu de Absalón. Entonces, dentro de este concepto de unidad es indispensable nuestra unidad con el pastor. Honor, lealtad, y no lo digo, es difícil para mí andarlo predicando, pero no tanto difícil porque es una verdad. Y así tiene que ser. El día que tú seas pastor o estás como pastor, tienes que entender que estos principios son importantísimos dentro del concepto de la economía del reino. Y entonces es importante eso. Lealtad, honor, estar atendiendo, dice, a los que nos enseñan, darle su lugar siempre. Esa línea de autoridad hace que el diablo no pueda penetrar, porque si estás bajo autoridad, le dice el centurión a Jesús, le dice esto, le dice, Señor, mi siervo está enfermo, vamos a tu casa. Dijo, no, desde aquí. Yo entiendo la cultura judía, yo soy gentil, tú no puedes entrar. Si te metes a la casa te haces inmundo y te critica toda la gente. No, di la palabra desde aquí, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a ven y viene, y le digo a ve y va. Imagínate lo que es un ejército. Y Jesús lo vio y dijo, wow, nunca había visto una fe tan grande. Fíjate que la fe va correlacionada con la autoridad. Le está diciendo, nunca había visto una fe tan grande. Aquí Jesús menciona en 2 veces lo que le impresiona de la fe de la gente. Una es que este hombre le dice, no te muevas, di la palabra y te va a obedecer este demonio. Di la palabra y se va a sanar mi siervo. Di la palabra, tú tienes autoridad, tú estás bajo autoridad, suelta la autoridad. Y el demonio se fue y se sanó ese hombre. Y la otra es una mujer que llega y le dice, sana a mi hija. Y dijo, no tengo nada contigo, no eres judía, yo nomás vine a los judíos. Sana a mi hijo, no le voy a dar migajas a nadie, ni pan a los perros. Dijo, pues aunque yo sea una perra, dame las migajas, yo me las como, pero sana a mi hija. Dijo, wow, se quedó impresionado. Dijo, mujer, grande es tu fe. La otra característica para tener autoridad es humildad. Humildad. Tú no tienes que defender tu autoridad, pastor. Te la voy a repetir. Tú no tienes por qué defender tu autoridad. Si Dios te dio autoridad, no te preocupes. Están peleando contra el que te envió. Si estás bajo autoridad, están peleando contra una autoridad establecida, invisible a los ojos del ciego. No lo va a ver, no lo va a entender, no lo va a poder percibir, no lo detecta, no lo discierne. Pero tú estás bajo autoridad. Y los demonios, algo que aborrecen es la autoridad. Por eso son rebeldes.
porque se rebelan contra la autoridad. Entonces, cuidado con tu relación pastoral. Yo les animo que estemos comunicándonos. Yo procuro comunicarme con todos al mes, pero ustedes tienen que hacer su parte también de comunicarse. Y cuidado con esa mentira que oigo muy seguido, que dicen, no, es que estás siempre ocupado. No me vengas, eso es del diablo, man. Si estoy hablando, le digo, estaban hablando, no, es que siempre estás ocupado. ¿Y qué estás haciendo ahorita? No, pues predicando contigo. ¿Y entonces qué? ¿Estoy ocupado o no estoy ocupado? No, pues no estás ocupado. Entonces, eso es una mentira del diablo, mano. O sea, buscamos el hueco. Tal vez sí estoy ocupado, pero nos damos el tiempo. Sí estamos. En los tiempos de Moisés, la congregación de Moisés eran de 3 millones de personas aproximadamente. Imagínate. Y él atendía todo, desde la mañana hasta la noche, pura consejería. No tenía tiempo ni para comer. Hasta que llegó Jetro y le dijo, oye, tranquilo, mano, la vas a regar. Así no. Tienes que saber delegar. Entonces Dios nos da capacidades para tener una iglesia de 20, de 100, de 50, de 500, de 1000, de 10,000. Él sabrá. Pero tenemos que aprender a delegar y a trabajar en línea de autoridad. Porque somos un batallón, este es un ejército. Ustedes son diferentes regimientos, destacamentos militares en diferentes partes del país. Es un ejército, pero estamos bajo autoridad. Hay un mando y vamos a hacerlo en el orden. Y luego vamos al quinto. Ok, ¿vamos al quinto? Padre, sexto. Es el 6. Es el 6. El 6 es mi comunión, mi unidad con el resto del cuerpo de mi iglesia, la iglesia a la que yo pertenezco. Tú puedes decir, yo tengo una buena relación con el pastor, pero me cae gordo el de al lado. O tengo una muy buena relación con mi pastor, pero ese ministerio me hace mucha sombra y yo creo que puedo ser mejor que ese, aunque está aquí en la iglesia, pero ay sí, y empieza la pugna y empieza a despreciarlo, a deshacerlo, y eso ya es división dentro de la iglesia. Y tú tienes que buscar la reconciliación, tienes que buscar maneras de reconciliarte con tu hermano, y esa es la sexta unidad que vas a tener que pelear. Yo le he dicho a la iglesia, ¿sabes qué? Yo sé que en esta iglesia hay gente que no se quiere, que se está sentando allá, porque aquí está otra persona que tú no amas. Y se quedan así, se suben y se empiezan a codear así. Y vienen a la misma iglesia, alaban a Dios, pero no se quieren ver ni pintura. A la hora de la comunión, uno agarra por allá y otro por acá, ni nombre. Muy santos con su pedacito de pan. Dices tú, oye, espérate, pues estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo en la Santa Cena. ¿Cómo es posible que vivamos así? No puede ser. No puede ser. Entonces tenemos que pelear por la unidad de nuestra propia congregación. Como pastores, ustedes deben de vigilar que no haya divisiones en su iglesia. Si hay familias en pugna, tienes que invertir tiempo con los dos por separado, y luego poco a poco reconciliarlos, una comidita, un cafecito juntos, un llevarles, oigan, ven, los invito a mi casa, y sin decirle al otro, y entonces llega aquí la pareja aquí a la casa, y llega el otro también a la casa, y bueno, pues, y ya los agarraste y ahí los sientas y te los rematas, y ya se tienen que poner en paz. Tienes que hacerlo. Y tienes que vigilar, porque si se divide la iglesia entre ellos, a la hora de salir a la batalla, no se desentona la alabanza. Dios no sube una alabanza así con mal olor, porque están divididos ahí, y Dios no quiere eso. Tenemos que buscar esa unidad entre nosotros como miembros y ser muy atentos a esa unidad. La última, la séptima unidad. Y la séptima unidad es la unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Alan me acaba de decir que se van a juntar en su iglesia los pastores de la ciudad. Gloria a Dios. Nosotros nos invitaron otros pastores aquí de las Príncipes de Paz a un congreso de pastores y líderes como oradores invitados, y somos de la ciudad, y me invitaron. Y a mí me bendice eso. Sergio está yendo ahí como representante de amistad a la alianza de aquí de la ciudad, a la alianza de pastores. Y mantenemos una cordial unidad.
Y ha habido historia entre nosotros que lo que me hicieron o lo que yo les hice, y el chisme, el chismorreo, y viene el diablo y dice, mira lo que te hicieron, y yo le digo, yo los bendigo. Y al día siguiente, mira lo que te hicieron y están diciendo a ti, y yo los bendigo. Y al día siguiente, oye, mira lo que te dijeron, lo que están diciendo a ti, y yo los bendigo. Y el diablo dice, no, ya no voy con este cuate, los está bendiciendo. Por lo menos no los bendigas. No, sí los bendigo. Son como Balaam, ¿me entiendes? Que decía Balaam, bueno, está bien, no los ayudes, pero no los bendigas. No, pues los voy a bendecir para que se te quite. Tú tienes que decirle al diablo, yo los bendigo, esos ministerios que son la competencia, que se fue la gente para allá y que, oye, este era de aquí, ya ni la... Los bendigo. Los bendigo. Ya. No le voy a dar fermento al fermento. ¿Sí estamos entendiendo eso? Esa séptima unidad es importantísima. Hay que pelear por ella. Tenemos que pelear por ella. Entonces tú ahí en tu pueblo, en tu ciudad, en donde Dios te ha colocado para la iglesia, tienes que hacer un tiempo para también mantener esa conexión. Si tú no puedes porque tienes muchas actividades o trabajo, lo que sea, pero tienes líderes que pueden representar tu iglesia y de confianza, mándalos. De buen testimonio, mándalos. Que vayan en representación. Pero mantente presente, que digan, aquí están. A veces los de la alianza hacen un desayuno y preguntan, ¿quién podrá aportar para el desayuno de los pastores de la ciudad? Y están los pastores así como. Y de repente, pues órale, aquí ya sabe, Sergio, él levanta la mano, nosotros. Y ya sabe bien y dice, oye, ¿sabes qué? Me apunté para dar la comida a los pastores. Está bien, vamos a darles aquí. Entonces aquí mandamos al equipo de Epicentro y mandamos comida de la cafetería y hacemos nuestra pequeña aportación, pero queremos ser parte, no queremos estar ausente. A veces no podemos participar en todas sus actividades porque a veces quieren que jales siempre con ellos y como si no tuvieran más que hacer, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos otras cosas que hacer, pero mira, sí contribuimos con un acto de presencia, una ofrenda o un grupo de presentes o alguna cosa así, pero queremos estar conectados, no queremos estar desconectados. ¿Sí? Esa unidad hace que el reino avance. Estas son instrucciones que Jesús dio. Se las dio a sus discípulos, después de haberlos escogido, les dio autoridad. En el versículo del 5 al 6 les da una estrategia. ¿Sí? Esa autoridad era para echar fuera demonios, para sanar enfermos y toda dolencia, pero en el versículo 5 les da un plan de ataque. Pastores, necesitamos un plan de ataque. Hay un plan de ataque. Mira, te voy a decir una cosa, aquí hay algo muy raro y tenemos que ser muy realistas. Aunque sí necesitamos planear, como dice la Biblia, antes de construir tienes que sentarte y calcular. Antes de salir a la batalla tienes que contar tus soldados. Está bien, pero a final de cuentas Dios interviene y hace cosas que como que yo pensé que era por aquí, pero no es por aquí, es por acá. Y Él te va a ir diciendo como, por lo menos ten un plan. ¿Cómo vas a alcanzar tu ciudad? ¿Qué vas a hacer? Hechos 1:8 dice, me serás testigo. Bueno, el primer plan es, gana tu Jerusalén, tu casa, tu colonia. Y luego pégale a Judea. Pues agárrate la ciudad, pégale a la ciudad, haz acto de presencia. Las plazas, los parques, las escuelas, las universidades, oren. O algún plan. Cursos de abuso sexual, por ejemplo, Oscar y Ivette hacen cursos de abuso sexual para las iglesias y a veces para las escuelas y se abren puertas. Ese es un plan de ataque. Estamos tratando de entrar, tú también lo puedes hacer. No nomás que lo aprendas y que enseñes a la iglesia, sino ahora lo vamos a implementar, cómo lo vamos a reproducir. Porque Oscar y Ivette no pueden ir cada rato ahí a Miahuatlán o aquí o allá a darles el curso a cada rato. Ya se dio, ya tomaste el material, ahora tú júntalos y ve a las escuelas y ofrécelo. Pan de Vida lo mismo. Está Pan de Vida aquí trabajando y es algo que Dios levantó con Homero y Lendy y está saliendo, ellos están sirviendo, pero están reproduciéndolo en otras ciudades. Ya les dijeron cómo hacerlo, ahora nos toca a los que estamos en esa ciudad hacerlo, reproducirlo, como lo están haciendo en Toluca, ahí con Ario y Yasmín. Entonces, cada grupo tenemos que aprender a tener un plan de ataque. Nuestro objetivo principal es la gente. Ese es nuestro objetivo. Jesús vio a la gente, sintió compasión y dijo, necesitamos entrarle. La gente está necesitada. Hay que hacer algo por ellos. Es la gente el objetivo. Jesús veía a esta mujer samaritana y decía,
Aquí está, este es mi objetivo, por eso me paré en Samaria. Ahora, primero les dijo, no vayan, aquí en el versículo 5, 6, dice, no vayan antes, ¿sí? No vayan a Samaria, no vayan a otros lugares, no vayan a los gentiles, vengan primero aquí a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, es un objetivo muy claro. Tú no puedes ser luz de la calle y oscuridad de tu casa. Si tú no tienes tu casa a salvo, necesitas entenderlo. Métele, enfócate a hacer todo lo que puedas para que tu casa se salve. Si ya agotaste ahí, si hay algún rebelde que ya le dijiste y no quiere entender, tranquilo. Ahora sí, ya hiciste tu parte. Ahora muévete a la siguiente órbita. ¿Sí estamos entendiendo? Jesús le decía, no te muevas a los gentiles, no te vayas a Samaria, todavía no. Más adelante en el capítulo 4 de Juan, sí fue a Samaria. Pero ¿cómo? Si nos dijiste que no fuéramos. No, es que ya le pegamos aquí. Ya hicimos todo esto conocido, ya se dio a conocer. Ya agoté aquí, como dice Romanos 15, Pablo dice, ya agoté aquí y me esforzaré a ir a lugares donde aún no ha sido anunciado Cristo. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, primero, ahí tu colonia, ahí donde está la iglesia, aquí nuestros vecinos ya están, varios de aquí se están viniendo a integrar aquí, que no eran creyentes. Entonces podemos ir afectando el entorno de la ciudad, pero poco a poquito, sobrenaturalmente, sin mucho de romperte la cabeza y sentarte a hacer planes y todo eso, sale Pan de Vida y empieza a integrarse con iglesias aquí de la ciudad. Sale Comedores ahí con Cristi en San Roque y otro allá con Fernando y Silvia allá para Allende, y un comedor allá y pesquería lo mismo, y empiezan a brotar solitos como palomitas. Empieza a salir y cada quien, y están empezando a afectar ya no solo la ciudad, sino el entorno. Y luego, pum, allá Ario, y al rato ahí tenemos a Tuxpan con Miguel y Flor y Miahuatlán y allá Palenque. A donde Dios nos mande, se está empezando a expander. Es algo que Dios está haciendo. Entonces ya pasaste de Jerusalén, y ahora te toca a ti salirte de Tuxpan y pégale a Chile Frío. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ya te saliste ahí de Allende y le estás pegando a Montemorelos, o le vas a pegar ahí a la Carbonera, o no sé dónde, a donde te estás explayando, no te estás limitando, no te cruces de brazos, no te conformes, tírale más afuera. Esa es la parte del efecto que les dio esa autoridad el Señor. Y más adelante dice aquí, primero que predicaran el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. A veces hay dos extremos. Uno es el religioso, que tienen que venir todos vestiditos de corbata y toda la cosa, muy religiositos, ¿verdad? Ese cuidado, ese extremo religioso, ¿no? Que para bautizarte necesitas un manto blanco, si no, no cuenta. O sea, tranquilos, no es por ahí. No se me hagan religiosos, ¿sí? Y luego el otro extremo es el light, que aquí tenemos donas y cafés y la onda y que no sé qué. Y Jesús nunca se predicó, pero hubo música del mundo, música padrísima, todo el mundo contento, feliz de la vida, y se van al infierno llenos. Está bien. Entonces son los extremos. Hay un punto central y el centro es Cristo, es el Evangelio. No hay que perderlo, no lo pierdan, por favor. ¿Sí? Entonces Jesús les manda en el versículo 8, apliquen todo lo que les di. Les estoy confiando algo, aplíquenlo. Apliquen todo lo que les di. Esa exousia, ahora háganla ustedes. Versículo 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a muertos, echen fuera demonios. Necesitamos entender que es una iglesia sobrenatural. Deja espacio a la administración en tus reuniones. Deja espacio para la oración de autoridad. Deja espacio a que la gente pase y se arrepienta de sus pecados. Llámalos al arrepentimiento también. Confróntalos con amor. Pásale al frente. Yo estoy aquí primero que tú. Órale. ¿Puedes decir eso? ¿A poco tú muy santito? ¿Sí me entendiste? Pásale. Aquí estoy yo, ya llegué primero que tú. Vamos a pedirle a Dios que nos lave con su sangre y nos llene. Y abres el espacio y la gente viene a ver los enfermos. Aquí está el Superman que va a orar por ustedes. No, ahí formen grupos de 3 o 4. Ahora tú ora por él y utiliza los dones que Dios te dio a ti, y que se ejecute juicio sobre ese demonio y que se vaya. Y enséñale a tu iglesia a orar unos por otros, a que utilicen la exousia, la autoridad que Dios les dio.
Y estás formando líderes, así estás formando una generación de la plataforma de los que siguen, que van a hacer la parte que les toque. Y luego Jesús les dice en el versículo 9, esta es una de las palabras, dice aquí: y no te proveas de oro, ni plata, ni cobre en tus cintos. Tú vas a decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. No. Eso fue en aquel entonces. No, espérame. Aquí te está diciendo, no te preocupes de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. El obrero es digno de su alimento. Y quiero decirte que sí, la obra puede producir para sostenerte. La obra puede producir para sostenerte, pero ten cuidado, no te recargues en la obra cuando no tienes nada que hacer y puedes trabajar. Si puedes trabajar, trabaja. ¿Me estás entendiendo eso? Pero si ya estás totalmente al 100 metido en la obra sola te va a sostener a ti. Y es un deber de la iglesia. Recomendamos que ustedes administren el dinero a través de un tercero, que no seas tú, pastor, el que lo maneja, sino un tercero que lo maneje, para testimonio a la iglesia. Es importante eso. A mí por mi mano no pasa el dinero. Hay uno que lo maneja. Y nos juntamos y hablamos y ok, vamos a meter aquí el dinero, vamos a mandarlo para allá. Ese tipo, y se lleva un control de lo que entra y lo que sale. Diezmamos. Como pastores tienen que diezmar. Tú quieres ver la mano de Dios en tu ministerio y quieres que provea y quieres que un terreno y no diezmas, olvídate, mano, vas solo. No vas a ver nada. Pero si tú diezmas al Señor ahí en tu iglesia, yo diezmo en mi iglesia. Algunos diezman a sus pastores, yo diezmo a mi iglesia, aquí diezmo. Y de aquí lo que salga. Pero la iglesia también diezma. Nosotros lo que recibimos diezmamos a Puebla. Y ustedes lo que reciben de ahí, el diezmo del diezmo, mándenlo aquí a Monterrey. Cada vez que hacemos una acción de este tipo, es espiritual, tiene efectos espirituales. Los cielos se abren, derrama bendiciones hasta que sobreabundan. Reprende Dios al devorador, al que te roba tu salud, tu economía, todo. Y vas a ser una tierra envidiable, porque tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Los que te rodean van a decir, híjole, ¿cómo le hacen eso, hermano? Les va re bien. Nosotros estábamos en una escuela, yo lo platiqué allá en Japón, donde el sueldo se lo pagaban al 50% de los trabajadores, de los que estaban ahí. Nomás eran 7 alumnos. 3 venían de un centro psiquiátrico y 4 venían de escuelas porque ya no podían entrar a la escuela. Entonces no tenían que hacer, los metían ahí. Entonces eran 7, 3 locos y más o menos otros 4 ahí. Y los sueldos eran la mitad de precio. O sea, no podían pagar todo. Y estando ahí, el Espíritu Santo nos empezó a mostrar algo, que no se estaba diezmando. Y yo hablé, cuando quedé como director, hablé con el director, le dije, ¿me vas a dejar hacerlo a lo que yo entendí? Yo lo aprendí del hermano Wayne, que la escuela tiene que diezmar. Y dijo, no, espérate, el diezmo es personal, es una persona, y por eso la escuela es una persona. Si ya quedé como director, dame autoridad también para usar las finanzas para dar el diezmo. Dijo, pues ni siquiera el sueldo se cubre. Le dije, pues Dios dice esto y Dios es fiel a su palabra. Dijo, mira, te lo dejo en tus manos, tú haz lo que quieras. Y el primer mes hablamos al staff, se pusieron a llorar cuando les dije eso. Llorando, se va a acabar la escuela, no nos va a alcanzar. Y ese primer mes, era un septiembre me acuerdo, se dio el diezmo. En octubre llegaron $58,000 de una ofrenda, de una señora. Y se pagó por primera vez los sueldos de todos. Y al año 17 alumnos, a los 2 años 27 alumnos, y empezó a subir hasta los 37, 38 alumnos. Empezó a crecer la escuela. Se destapó una puerta ahí. Entonces, pastores, ¿tú quieres ver cielos abiertos en tu vida? Tienes primero que diezmar tú, y tiene que diezmar tu iglesia, y tienes que enseñarle a tu iglesia a dar. Es un principio. Ahí les dijo, ni oro, ni plata, ni cobre, ni nada, ¿no? Ustedes, dice, el obrero es digno de su salario. Pero lo que les está diciendo aquí el Señor es esto: cuenten conmigo, tengan fe en mí. No tengan fe en su dinero y en lo que tienen. No se dejen engañar por el Goliat que está enfrente. No les va a hacer daño. No tengan miedo.
lo van a tumbar. Aquí me mandó Daniel Mendelssohn, me mandó una frase entre sus cosas. Me gustó mucho y la usé y pues ya sin permiso del autor, pero me gustó mucho. Dijo, un Goliat menos. Y hasta para un mensaje. Y esa es la palabra, un Goliat menos. Hay muchos Goliats que tú tienes en tu zona, en tu ministerio, y vas a enfrentarte con unos Goliats que te van a tratar de intimidar, que no te alcanza, que no se puede, que es imposible, que bla, bla, bla. Y ya lo hemos oído, pero al final de cuentas, cuando tú empiezas a ver a Dios, que es el dueño de todo, y que tú estás alineado con Él, no le tengas miedo a nada. Aquí Jesús a cada rato lo menciona en varias ocasiones, que no tengamos miedo. Lo dijo ahorita Adriana. No tengas miedo, no tengas temor, tranquilo, tranquilo. Créele a Dios primero, obedécele a Dios. Y bueno, no cobramos por lo que hacemos. Hace unos días me escribió una persona y me dijo, pastor, quiero que case mi hijo. ¿Cuánto cobra por ceremonia? Y yo le dije, sabe que no puedo casar a su hijo porque estoy ocupado en esta fecha, pero usualmente no cobramos ni en los funerales ni en las bodas. Así le puse ahí, ¿no? O sea, no cobramos por bautizar, no cobramos por bodas, no cobramos por funerales, no cobramos. Se los voy a decir bien fuerte, no somos asalariados. La iglesia sí me da algo a mí, pero para mí eso no es. No, yo no soy asalariado. El obrero es digno de su salario, es digno de lo que se le da. Y tú también te tienes que ver así. Si estamos entendiendo eso, sean prudentes en la administración del dinero, nada más. Todos tenemos que tener una sabiduría de cómo hacer las cosas. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta, llámenos y les orientaremos. Nosotros estamos en una dependencia total con el Señor. Sean iglesias generosas. Bendigan a la viuda, bendigan al huérfano, bendigan al pobre, den, suelten dinero. Falta pan, bueno, oye, falta esto, órale, faltan sillas, órale. O sea, donde haga falta algo, tenemos que ser generosos, tenemos que estar ahí apoyando. Oye, que falta un techo, órale, falta esto, órale. Hasta donde podamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y vemos que en la medida que lo hacemos, Dios nos sigue bendiciendo a nosotros. Somos una iglesia que sabe dar, queremos ser un pueblo que sabe dar. Yo quisiera que todas las iglesias de la red sea una iglesia que sepa dar. Sé que algunos mandan a las misiones, qué bueno, háganlo, bendigan a los misioneros. Tenemos que aprender a ser un pueblo que da. En la medida que lo hagamos, vas a ver cómo se te va a multiplicar el pan en tu canasta. Lo va a multiplicar Dios. Y bueno, finalmente aquí el Señor pone desde el 16 hasta el 26 unas advertencias y nos advierte de cosas que van a suceder. Acabamos de oír a Andrés Bronson, que estuvo en la cárcel 2 años en Turquía. Y cuando dice cómo sucedió todo, y no lo esperaba, de la noche a la mañana, un día, pum, lo detuvieron y de repente está en un escenario que ni se lo esperaba. Pues yo quiero decirte que eso nos puede pasar a cualquiera. Situación de salud, situación económica, situación familiar, matrimonio, con un hijo, situación con legales, qué sé yo, nacionales, no sé. Pero tenemos que estar avisados. Aquí la escritura me está diciendo, los estoy enviando como lobos en medio de ovejas, así. Nos está avisando el Señor. Tienes que estar preparado. Y algo que decía Bronson es, después de estar ahí encerrado meses, me di cuenta que no estaba preparado. No estaba preparado. Un hombre de Dios, un hombre, dice, ni Biblia, ni folletos, ni papel, ni pluma me dieron, ni libros para leer. Entonces lo único que podía hacer era sacar escrituras que yo tenía de memoria, y era lo único que yo pude utilizar para sostenerme, alimentando mi espíritu con la palabra que yo ya tenía memorizada. No estábamos preparados y tenemos que estar preparados, mi amor. Así te lo digo, amados míos, lo que viene no es para ponerlos a temblar, pero créanme que estamos en un mundo donde Jesús dijo va a haber aflicción. Así es que estemos listos en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, esta es la realidad del mundo. Va a haber traiciones, va a haber oposición, va a haber desilusión.
Vas a estar desilusionado. Yo esperaba esto y no. ¿Dónde está Dios? Imagínate este hombre en la cárcel esperando. Llegó un momento donde dice, bueno, Dios, ¿existes o no existes? Todo lo que él creía se estaba desmoronando. Y llegó la médula del asunto donde él creía, y lo único que llegó a la conclusión es, ¿sabes qué? Pase lo que pase, Señor Jesús, te amo. Es todo. Pase lo que pase, ya lo entendí, te amo. Te amo, te amo, te amo. Van a pasar estas cosas, adversidades de todo tipo. Y el Señor nos dice 3 veces en el versículo 26, en el versículo 28 y en el versículo 31, dice, no temas. No temas, no temas, ten temor de Dios. Ten temor de Dios, es todo. Ten temor de Dios, seamos valientes. Y del 34 en adelante hasta el 39, y ya no me voy a extender, rompe todos los muros en las ciudades en las que tú estás llegando. Levanta los muros de Nehemías. Destruye los muros. Hay muros religiosos, hay maldición en esa ciudad donde tú estás operando, hay espíritus que se han resguardado ahí, hay guarniciones de filisteos en esos puntos, tienen que ser tumbados. Y eso es a través de una iglesia que tiene sistemáticamente reuniones de oración y de ayuno. Tu iglesia tiene que hacer oración y ayuno. ¿Sabes qué? Algo que también puso el Señor el año pasado es que cada ministerio tenga su propio tiempo de oración y ayuno. El de pan de vida, el de alabanza, el de niños, el de jóvenes, el de adolescentes. Cada ministerio tenga su propia reunión de oración con su propio grupo. Y yo les digo a ustedes, hagan lo mismo. Tu propia iglesia, tu reunión de oración. Pero los ministerios que tú tienes, ellos también, es que son los mismos. Ponlos a orar por ministerio. Tú vas a ver cómo van a florecer. Cada ministerio, orando. Y se va a cubrir la semana en oración. Y esa oración va a tumbar muros. Y en la oración en lenguas, sean llenos del Espíritu, vamos a empezar a ver cómo se levantan los muros de la ciudad, los muros de la iglesia. Y Sanbalat y Tobías y el árabe se van a quedar afuera, no van a poder entrar. Amén. Vamos a orar. Señor, esta palabra yo te pido que la selles en nuestros corazones conforme a tu propósito. Señor, te damos gracias, Padre, que tú le diste instrucciones a tus discípulos. Tantas cosas, Padre, que enseñaste y que sigues enseñando. Tantas cosas que tenemos que aprender de ti, Señor. Estando a tus pies, Señor, oyendo la voz del Espíritu mientras meditamos en tu palabra, Señor. Y se corre el velo para ver los tesoros que están ahí guardados para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno en su relación contigo, en su vida de integridad personal, en sus matrimonios, su relación con sus hijos.